Quiero agradecer en primer lugar al Señor y también a todos los que organizaron este seminario en realidad, ¿no? Sobre las profecías. Y es importante y es necesario para este tiempo en el cual vivimos, ¿no? Y por eso agradezco también a ustedes quienes me dieron la invitación. Y aquí estamos, ¿no? Para servirles. Y bueno, en esta noche estaremos estudiando un tema que es muy importante, que está en el libro de Apocalipsis 8. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahora ya. ¿Se ve, no es cierto? Se ve muy bien. Muy bien. Entonces la clase número 12 del libro de Apocalipsis capítulo 8. El título de nuestra exposición en esta noche es el séptimo sello y las 7 trompetas. Ustedes dirán, ¿por qué el séptimo sello? Si ya el hermano Elías habló, el hermano Elías Saldivia de Chile, ¿no? Él habló ya de los sellos, pero él nos dejó en el sexto sello en realidad, ¿no? Entonces, en el capítulo 8 vamos a dar apertura al séptimo sello y continuaremos con las 7 trompetas. Muy bien. Quiero también mostrarle la importancia acerca del estudio de las profecías. Esto está registrado en el libro de Joyas, pueden verlo ustedes. Dice, los solemnes mensajes que el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa, ¿no? Aquí la sierva del Señor nos muestra la importancia que tiene el estudio del libro del Apocalipsis. No nos olvidemos que tanto Daniel como Apocalipsis son libros que debieran tomar, dice, nuestra atención. Además, recordemos que en el libro del Apocalipsis se ve abierta todo lo que vemos en el libro de Daniel, en realidad, ¿no? Y el libro de Apocalipsis, como ustedes ya han estudiado, es justamente, habla acerca de habla más no hay otro libro que hable justamente sobre Cristo, ¿no? No se olviden quién escribió este libro, fue Juan. Y tenemos en la Biblia varios libros del apóstol Juan. Quien sabemos acerca de Juan era el discípulo más joven de Jesús, que estuvo muy cerca de él, ¿no? Y incluso aquí en la Biblia, antes de Apocalipsis, están los libros de Primera, Segunda y Tercera Juan, donde habla mucho acerca del amor. Y vemos ahí que Juan estuvo muy relacionado con Jesús. Ahora lo vemos aquí en Apocalipsis. Él hace un pantallazo extenso acerca de Jesús, ¿no? Y por eso el libro de Apocalipsis no es un libro cerrado. Al contrario, es un libro abierto que muestra quién es realmente nuestro Salvador, ¿no? Entonces, por eso la sierva del Señor también da mucho énfasis en que podamos tomar en cuenta estos libros, el libro de Daniel y de manera especial el libro de Apocalipsis. Muy bien. Continuando entonces la serie de los 7. Es interesante que en este libro encontramos muchos 7, ¿no? Ustedes recordarán, tenemos las 7 iglesias, donde Jesús andaba en medio de ellos. Tenemos los 7 sellos, donde el Cordero es digno de abrir, el Cordero que es Jesús, Jesucristo mismo, ¿no? Tenemos también las 7 trompetas, donde vemos algo interesante que se le da, dice, mucho incienso. Jesús está intercediendo por ellos. Entonces, después, claro, vienen también las 7 plagas, más adelante, ¿no? Que otros hermanos estarán hablando justamente sobre este tema. Sigamos. Apreciados estudiantes, los 7 sellos, estamos en los sellos ahora.
Los 7 sellos, antes de poder introducirnos justamente a nuestro tema, hablando acerca de Apocalipsis 8. Los 7 sellos representan acontecimientos de un carácter religioso y contienen la historia de la iglesia, desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida del Señor, ¿no? Acá entonces, en los sellos, vemos justamente todo el acontecimiento religioso de toda la historia de la iglesia en realidad, ¿no? Entonces, veamos ahora dónde es que Juan recibe estas visiones. Es interesante que en el libro de Apocalipsis 4:1, el Señor le llama a Juan en visión y le dice, sube acá y te mostraré, ¿no? En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ustedes verán, después que termina la serie de las 7 iglesias, ahora en el capítulo 4, como que el Señor lo llama a Juan, ahora ven acá, te mostraré lo que va a suceder. Y lo lleva, como podemos ver en la figura, lo lleva al santuario celestial en el lugar santo. ¿Por qué? Porque veremos algunos objetos que tenía el lugar santo estando en esta tierra, ¿no? En el pueblo de Israel, los israelitas tenían un santuario. Vemos que ahí en el lugar santo estaba los panes, la mesa de los panes sin levadura, estaba también el candelero con 7 lámparas y también estaba el altar del incienso. Entonces Juan recibe la visión estando allá. Eso es algo importante que debemos rescatar. Es de donde Juan recibe justamente las visiones. Y tenemos acá en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 467, donde vemos también que corroboramos este pensamiento, cuando a Juan se le permite ver el lugar santo. Sigamos. Notemos que el 6º sello no nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Si bien en el capítulo 6, del 12 al 15, hay una expectativa de ver al Rey aparecer en gloria y por lo tanto ese evento debe ser en el siguiente sello. Vemos, por ejemplo, que el 6º sello habla acerca de la aparición de Jesús. En realidad, las señales, ¿no? Y después, en el siguiente sello, veremos justamente la venida mismo de Jesús, ¿no? Continuemos. Esto es un diagrama que quisiera que lo puedan tomarlo una captura. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque nos ayuda justamente a entender cuándo es que Jesucristo recibe el dominio, la gloria y el reino, ¿no? Ahí están los textos. A partir del año 1844, Jesucristo recibe su dominio, gloria y reino. Eso está registrado en el libro de Daniel, Conflicto de los Siglos, y en el texto de Lucas. Mientras tanto, se hace el juicio investigador, Cristo intercediendo como sumo sacerdote, reconciliando al mundo, preparando a sus súbditos de su reino, ¿no? Y después viene en su segunda venida a buscar a los súbditos de su reino, según lo menciona Apocalipsis 11:15, y Conflicto de los Siglos 698. Muy bien, ahora sí ya entramos en el capítulo 8 y el versículo 1. Lo anterior era una introducción para entender, para ubicarnos justamente dónde estamos, y terminaremos en la serie de los 7 sellos, en el versículo 1, cuando dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Esto nos va a llamar un poco la atención. Y es bueno entender y saber a qué se refiere justamente ese silencio y la media hora. Veamos. Silencio. Entendemos que Jesús, cuando se venga del cielo, cuando viene acá a llevar los frutos de su trabajo, entendemos que en el cielo habrá un silencio. ¿Por qué?
todos los santos ángeles bajan con él, según el libro de Mateo capítulo 25. Todos bajan y queda en silencio en realidad. Pero ¿a cuánto equivale la media hora? Es lo que veremos. Hay algunas interpretaciones que hablan acerca de la media hora. Unos, por ejemplo, lo relacionan con la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio, que duró 7 días. Y suponen, bueno, en la interpretación que lo dan, dicen que el Señor recibirá también, será consagrado allá en el cielo, y ese espacio será por 7 días, ¿no? Relacionándolo a la media hora. Otros dicen que el silencio, que ese silencio es el silencio aterrador, cuando ven venir a Jesús en las nubes. Pero nosotros tenemos una interpretación basado en los textos del libro de Números y Ezequiel 4:6, Números 14:34, donde veremos a qué equivale la media hora. Entendemos que en la profecía un día de 24 horas es igual a un año de 365 días. Mediodía son 12 horas, o medio año, 180 días. 6 horas es igual a 90 días. 3 horas, 45 días. 1 hora es igual a 15 días. Por lo tanto, media hora es igual a 7.5 días. La palabra casi por media hora es igual a 7 días. Y tal vez dirán, pero ¿cómo usted lo corrobora eso? La sierva del Señor, en el libro Primeros Escritos, justamente habla de estos 7 días. Vamos a leer. En el libro Primeros Escritos, en la página 15, dice, bueno, todas las páginas que están registradas ahí, habla acerca de este evento. Pronto oímos, dice la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Los 144,000 exclamaron, aleluya, y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Primeros Escritos, página 15. Aquí resaltemos algo importante. Los 7 días. Los 7 días, ¿dónde? Acá está, voy a tratar de... Ahí está. De remarcar justamente esto. Esto es el evento. Dice que viajaremos durante 7 días, ascendiendo hasta el mar de vidrio, donde Jesús sacará sus coronas y nos las ciñó, dice, con su propia mano. Qué maravilloso este evento en la cual el Señor quiere que estemos, ¿no? Muy bien, entonces, entendemos que la media hora representa a 7 días, y ese evento es justamente al encuentro con el Señor Jesús y el viaje que haremos hasta el mar de vidrio. ¿Está bien? Sigamos. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Algo interesante ahora, ya va a iniciar justamente la serie de las 7 trompetas. Acá los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios se les dieron en realidad 7 trompetas. Pero ustedes notan que acá no tocan todavía. Este versículo introduce una nueva y distinta serie de eventos. ¿A qué eventos se refiere? Veamos. Muy bien. Continuemos con los otros versículos, versículo 3 hasta el 5. Quiero que notemos acá, y lo puse aquí para que ustedes
vean la diferencia en el color celeste y en el color amarillo. El versículo 3 al 5. Hay dos actos que se realizan. Primero, estamos en el versículo 2, vimos que le dieron a los 7 ángeles 7 trompetas. Ahora, en el versículo 3 al 5, dice, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. La otra acción, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpago y un terremoto. Muy bien. Vamos a explicar ahora estos dos hechos. Aquí en los versículos del 3 al 5, vemos desde acá. El otro ángel vino, dice, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos. ¿No? Muy bien. El otro acto es, el ángel toma el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien. Expliquemos esto, ¿qué significa? Juan llama por un momento nuestra atención a una escena completamente diferente. Vemos acá, en la primera acción, vemos realizarse en él un ministerio en favor de todos los santos, es decir, la obra mediadora de Cristo, a través de sus méritos, que se lleva durante la era evangélica, dándoles de esta manera fuerza, seguridad, aceptación y consuelo a nuestros hermanos que justamente iban a pasar en sus angustias, en sus tribulaciones, que pasaban por la intromisión de la apostasía en el pueblo de Dios, haciéndolos tambalear o flaquear la fe de ellos. Por eso el término mucho incienso para añadir con las oraciones de los santos. Es interesante esto porque acá entenderemos justamente por qué este evento, esta acción se realiza antes del toque de las trompetas. Y como explicamos, era justamente para que entiendan esto que en el pueblo de Israel se realizaba siempre. ¿Cuál era el objetivo acerca del incienso? Ahí lo marqué. Ese es el altar del incienso, el altar de oro de incienso. En el santuario terrenal se hacía este acto en el servicio diario, justamente, y está registrado en el libro de Éxodo 37 al 8, donde todos los días el sacerdote entraba y quemaba incienso. E incluso en los días de Jesús, podemos registrar ahí el libro de Lucas, capítulo 1 al 10, habla acerca de la hora del incienso. Si ustedes pueden ubicar en sus Biblias, Lucas capítulo 1, versículo 10. Les voy a leer para corroborar justamente este texto. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era una hora muy importante. Tal es así que Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, Daniel se retira para orar como siempre estaba acostumbrado a hacerlo. Dice Daniel 6:10, otro texto que lo leeremos también, para entender la relación que tiene. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, la hora del incienso era un momento muy sagrado
un momento donde todos los israelitas se convocaban ahí para esa hora, ¿no? Lo vemos ahí en el libro de Lucas, en el libro de Éxodo. Era una acción que se hacía todos los días. Entraba el sacerdote, quemaba el incienso. Ahora entendemos que este incienso tiene un gran significado. Lo vamos a ver en este texto del libro de Conflicto de los Siglos 473. Y dice de esta manera. Leeremos otros textos también. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso, que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario del cielo. Algo curioso, aquí Juan está viendo elementos, algunos muebles que para él era muy familiar, en realidad, el asunto del santuario, ¿no? Y aquí Juan lo ve en el cielo. Esa es otra evidencia demostramos con esto que en el cielo está realmente el verdadero santuario celestial, ¿no? Y dándole importancia ahora al incienso, que es justamente la justicia de Cristo, que se agrega a las oraciones de los santos. ¿Qué entendemos ahora hasta acá? Entendemos que antes del toque de las trompetas, el Señor estaba animando al pueblo, como diciéndole, queridos hijos, no se preocupen, a pesar de sus sufrimientos, de sus angustias que estén pasando, estoy acá para interceder por ustedes, ¿no? Dándoles fuerza, dándoles ánimo, y de esa manera ellos mantenían su fe, su confianza justamente en esos momentos. Cuando ustedes estudiaron la serie de los 7 sellos, vemos, por ejemplo, algunos cambios que había de colores en los caballos. Primero era blanco, después se hizo amarillo, después se hizo negro. Todos esos eventos justamente eran cambios doctrinarios también. ¿Qué doctrinas se han introducido en la iglesia de ese tiempo, ¿no? Entonces, y además, ahora veremos justamente acerca de las 7 trompetas. Pero acá, hasta aquí ya hemos entendido que el Señor estaba animando a su pueblo antes de que pueda pasar por esta, que son las 7 trompetas. No son actos distintos, son actos a la par de los 7 sellos, de las 7 iglesias. Veamos. Aquí hay algo más para poder agregar al pensamiento acerca del incienso. Patriarcas y Profetas 383 dice, la nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador, ¿no? Entonces, ese incienso era la justicia de Cristo, que era agregada con las oraciones de Israel, ¿no? Que es lo único que puede ser aceptable ante Dios el pecador. Mensaje selecto 404 llama la atención y nos dice, ojalá comprendieran todos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esta justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio. Vemos la importancia que tenía el incienso para el pueblo de Israel y también lo sería para los cristianos en la era donde justamente estaban pasando crisis. Veamos ahora. Este es el otro acto de los versículos 3 al 5, donde marqué en un color celeste. ¿Se acuerdan? Muy bien. El otro acto que realiza el ángel
es justamente al llenar de fuego su incensario y arrojarlo a la tierra. Es evidencia de que la visión nos lleva al fin del tiempo y por este acto indica que su obra ha terminado. Ya no se ha de ofrecer más oraciones mezcladas con incienso. Lo registra en el libro Conflicto de los Siglos 671, cuando dejará de interceder. Apreciados estudiantes, debemos entender que estamos todavía viviendo en el tiempo de gracia, ¿no? Donde podemos todavía arreglar nuestro caso. Llegará un tiempo cuando dejará el Señor de interceder. Ese es el acto cuando se ve acá evidenciado cuando el ángel arroja el incensario a la tierra. Y justamente mostrando, dando a entender que la obra la obra de intercesión ha terminado, ¿no? Ya no hay más intercesor, como se dice. Muy bien. Tenemos algunos registros que la sierva del Señor habla acerca del término del tiempo de gracia. Aquí encontramos, y se termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas, mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. Tal vez les hace acordar algún evento cuando se duermen. Miren, comentario bíblico adventista dice, el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero ¿qué dice? Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. ¿Cómo? A través de su intercesión. ¿Ya? Entonces, este mensaje en realidad le servía al pueblo que iba a pasar una angustia terrible, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué se insertan estos versículos aquí? Como que no hay correlación en los textos, porque bueno, el capítulo 8 termina, capítulo 8, versículo 1, termina con la venida de Jesús, el séptimo sello. Después ahora entramos a otro tipo de evento, que es justamente esto, y lo explica de esta manera. Porque justamente dice, constituyen un mensaje de esperanza y consuelo para la iglesia. Han sido introducidas los 7 ángeles con sus trompetas, pero antes de que comiencen a tocar, se les hace ver al pueblo de Dios la obra de mediación, que en su favor se realiza en el cielo y se le induce a contemplar lo que será la fuente de fortaleza y ayuda durante ese tiempo, ¿no? Entonces fue valioso y lo es también para nosotros, apreciados, ¿no? Muy bien, ya vamos desglosando hasta el versículo 5. Ahora entraremos a las trompetas. Muy bien. Las trompetas. Ahí se escuchan las trompetas. Muy bien. En el libro de Números, capítulo 10, del 1 al 10, hace referencia acerca de la importancia de la trompeta en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el objetivo de las trompetas? Era convocar la congregación, para convocar la congregación, dice, para mover el campamento, para salir a las guerras cuando venía el enemigo, y además para convocar para las festividades, ¿no? Entonces la trompeta, por ejemplo, uno de los eventos que se realizaba en el santuario terrenal era hablando acerca de la purificación del santuario, 10 días antes así se hacía el toque de las trompetas, ¿se acuerdan? Entonces, una trompeta en el pueblo de Israel era muy significativo, ¿no?
Miren, ahora veremos de las 7 trompetas. ¿Qué son las 7 trompetas? Vemos acá, este es el pensamiento. Son acontecimientos políticos y belicosos que se producen durante ese mismo tiempo. Anótenlo esto. Son 2 eventos distintos. La historia de la iglesia en los 7 sellos, las 7 trompetas, acontecimientos políticos, guerras que están justamente en el mismo, que se producen en el mismo tiempo. Muy bien. Además de las 7 trompetas, aquí vemos, son los juicios de Dios. Las 7 trompetas son juicios de Dios para menguar el poder despótico y apalear la crueldad que afectaba la fe de los hijos de Dios. O sea, en las 7 trompetas veremos la caída gradual de Roma, el debilitamiento, a través de las divisiones que sufrió el imperio, ¿no? Esto también es muy importante, apreciados. Las 7 trompetas, entonces, son los juicios de Dios, justamente para menguar ese poder despótico. Ustedes saben muy bien que el imperio romano, representado en el libro de Daniel, capítulo 2, como el material, ahí vemos como el de hierro, ¿no? Era un imperio donde era bastante cruel. Ustedes conocen, han debido leer justamente la tarea que les di acerca de el imperio romano, cómo eran sus conquistas. Mucha muerte justamente en esos tiempos. Ustedes pueden ver en la sucesión de los emperadores, ahí vemos toda la historia, cómo el imperio romano ha ido creciendo, pero con conquistas, con muertes, ¿no? Muy bien, en ese entorno, en ese contexto, viven también los cristianos, ¿no? No se olviden, hay una carta en el libro, en la Biblia, la carta a los romanos, ¿no? Entonces, por eso, acá se hacen los toques. Muy bien, las 7 trompetas, entonces hemos dicho que son los juicios de Dios para menguar el poder despótico y calmar la crueldad que afectaba la fe de los hijos de Dios, ¿no? La caída gradual de Roma. Veamos. Aquí está. La estatua de los 10 dedos, Roma, y la cuarta bestia y sus 10 cuernos. Vemos que después de los pies, de los muslos, ¿no? Del Imperio Romano, en la estatua de Daniel 2, vemos ahora mezclada en los pies hierro con barro cocido. Es un debilitamiento del Imperio Romano, ¿no? Y con los 10 dedos de los pies, que justamente es la división del Imperio Romano, ¿no? Por eso acá, como dice, complementa lo que anuncia la profecía de Daniel 2 y 7. Muy bien. Veamos ahora, vamos a entrar de lleno ya a la historia de Roma. Hay algunos que seguramente ya conocen acerca de la historia de Roma, ¿no? Aquí vemos los dominios de Roma. Todo esto es el Imperio Romano, ¿no? En los 4 primeros tenemos la descripción de los sucesos especiales que señalaron la caída de Roma, ¿no? Veamos, antes de poder, el Imperio Romano ya empieza a dividirse en 2, ¿no? Y justamente aquí lo menciona al emperador Teodosio en el año 395. Él divide el Imperio Romano. Ya eso es una causa ¿para qué? Para una invasión bárbara, ¿no? Honorio, uno de los hijos, Honorio, queda con estos lugares: Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. Su otro hijo, Arcadio, también queda en el lado del oriente con Grecia, Macedonia, Turquía,
Siria, Palestina y Egipto. ¿Yo? Entonces ya en ese año es dividido el imperio en dos. Y ustedes saben muy bien que cuando hay división, ahora atacarán los enemigos. Sabemos muy bien que el imperio romano era, como decir, intocable, ¿no? Nadie podía atreverse a poder hacer alguna guerra contra ellos, ¿no? Era imposible, digamos. Pero acá en la división dio paso para que pudieran justamente entrar los bárbaros. Y ahora en el versículo 6 dice, se dispusieron a tocar las trompetas y el primer ángel toca la trompeta a fines del siglo IV. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Ahora vamos a ir describiendo a qué se refiere el primer toque del ángel. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Ustedes van a notar algo interesante en todos los toques de las trompetas. Se menciona mucho acerca de la tercera parte. Muy bien. La primera trompeta. Este fue el primer golpe a Roma que fue hecha por Alarico I. Un bárbaro, ¿no? Un bárbaro, un rey lo menciona también acá, les voy a hacer la descripción. Alarico I, el rey godo de 25 años de edad, asoló al Imperio Oriental, ¿no? Aquí empezamos a ver el debilitamiento de Roma. Más tarde se presentó en los muros de la ciudad eterna. Luego extendió sus estragos a Italia y durante 4 años reinaron sin control. Acá vemos a Alarico. Muy bien. Vemos cómo ellos invadieron el Imperio Oriental. Aquí está el Imperio Oriental. Y se dispusieron también a llegar a la ciudad, a Roma. ¿No? Hasta que llegaron, como dice acá, durante 4 años reinaron sin control. ¿No? Entonces fue el primer golpe que recibió Roma por medio de los bárbaros, ¿no? En este caso, los godos, ¿no? No se olviden que los romanos cristianizaron a los godos, ¿no? Cristianizaron a los godos, incluso un obispo le tradujo la Biblia en la lengua de los godos. Muy bien. Sigamos. Aquí vamos a ubicarnos en el espacio, ahí está. La primera invasión fue al Imperio Oriental, que tomó las ciudades de Tracia, Macedonia, Ática y el Peloponeso, ¿no? Ahí se los voy a marcar en todo ese espacio, ¿no? Primero atacaron ahí, después se fueron para el occidente, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra figura. Aquí está Alarico atacando el Imperio Oriental y luego el Imperio Occidental, ¿no? Ahora, el hecho de ser granizo, fuego y sangre, como menciona en el versículo. Granizo por ser del norte, ¿no? Fuego porque por la destrucción de las ciudades y campos por las llamas, ¿no? Sangre por todas las matanzas que ellos realizaron. Tremendas matanzas en Roma. Y esto terminó en el año 400, en el año 410. Entonces, anotemos esto también, porque es necesario, e irán también en las preguntas, ¿no? Muy bien. Posteriormente, la última palabra era África. Es la señal para que suene la segunda trompeta de las regiones heladas, dice, del norte a las playas ardientes de África. Entonces, aquí veremos justamente para el inicio de la segunda trompeta. Muy bien.
Entonces la primera trompeta, no se olviden, fue el primer golpe que recibió Roma por medio de los godos al mando de Alarico, ¿no? En el año 410. Segunda trompeta, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo así como un gran monte ardiendo, dice, fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Si ustedes pueden notar que aquí habla mucho acerca de agua, ¿vio? Fue lanzado al mar, fue la tercera parte del mar, que se convirtió el mar en sangre, y todas las naves fueron destruidas. El escenario se traslada entonces de las regiones heladas al norte de las playas ardientes de África. Veamos ahora a qué se refiere el toque de la segunda trompeta. El Imperio Romano, antes de esto, el Imperio Romano fue dividida por Constantino el Grande en 3 partes, ¿no? De ahí que la mención de la tercera parte de los hombres. Por ejemplo, vemos acá, fue dividido en sus 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio. Si ustedes pueden notar, aquí vemos muchas divisiones en realidad. Eso debilitó el Imperio Romano, ¿no? Y posteriormente fue una puerta para que puedan entrar todas las tribus bárbaras y atacar justamente a Roma, ¿no? Bien, entonces la segunda trompeta es el segundo golpe también a Roma. Y justamente fue hecho por un tal Genserico, ¿no? La segunda trompeta se refiere a la invasión y conquista de África y más tarde también a Italia por Genserico, el rey de los vándalos, 428-468. Muy bien. Ellos, justamente sus conquistas, ¿no? Fueron mayormente marítimas, navales, ¿no? Y sus triunfos fueron, como dice ahí, como grande monte ardiendo con fuego. Tenían su cuartel en África, ellos atacaban desde ahí en el mar. Miren acá esta frase, desde el puerto de Cartago salió muchas veces como pirata para arrebatar presas al comercio romano y hacer guerra. Sus conquistas fueron justamente en el mar y atacaban especialmente, dice, al comercio romano, ¿no? Ellos durante mucho tiempo, Genserico, mucho tiempo fueron los reyes del mar en realidad, ¿no? Quisieron de alguna manera, aquí podemos ver que el emperador Mayoriano y León I intentaron despojar a Genserico de la soberanía del mar, pero fue en vano. Genserico tenía en posición todo el mar Mediterráneo, ahí como pueden ver el mapa, está marcado también, todo eso era el territorio de ellos, ¿no? Eran los reyes del mar, año 455 después de Cristo. Muy bien, terminamos con la segunda trompeta, ahora pasamos a la tercera trompeta. Versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de agua, ¿no? El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. ¿A qué se refiere esto? Vamos a descubrir, bueno, nuestra interpretación siempre es histórica. Vemos en la historia famoso, el tal Atila, ¿no? Otro golpe que recibió Roma por Atila, el rey de los hunos, otro bárbaro también, como lo consideraron el meteoro brillante, ¿no? Acá
Veremos Atila. Dice la premisa sentada aquí, es que esta trompeta alude a las guerras asoladoras y furiosas invasiones de Atila, rey de los hunos, dirigido contra el poder romano, meteoro brillante que desaparecía como la estrella fugaz en las aguas, ¿no? Entonces, Atila fue justamente otro que dio el golpe a Roma, y así fue cayendo Roma. Si ustedes se han dado cuenta, con las divisiones, con las invasiones de los bárbaros, Roma se iba debilitando. Vino del oriente, juntando los unos y los volcó, como veremos repentinamente, sobre el imperio con la rapidez de un meteoro. Se menciona de la personalidad de Atila. Solía ataviarse de manera virtuosa, ¿no? De manera que su apariencia, de acuerdo a sus aduladores, bastaba para deslumbrar a quienes lo mirasen, ¿no? Era un hombre que al verlo uno quedaba pasmado, como dice, ¿no? Y vemos acá a Atila con ese personaje, ¿no? Muy bien, acá vemos la extirpación total y la supresión. Dice, son los términos que mejor definen las calamidades que causó. Toda la anchura de Europa, desde Euxinio hasta el Adriático, fue invadido, ocupado y asolado por los bárbaros que Atila llevó al campo. ¿Veo? Acá vemos entonces a Atila invadiendo a Roma. Otro golpe más a Roma. Y así Roma se iba reduciendo, el poder imperial se fue reduciendo. Veamos, la palabra ajenjo indica las amargas consecuencias, el terror que inspiraba su nombre. Tal es así que Atila se jactaba de que la hierba donde pisaba, ¿no? Atila se jactaba de que la hierba no volvía a crecer donde había pisado su caballo, ¿no? Imagínense el terror que causaba justamente estos bárbaros a los romanos, ¿no? Muy bien. Los emperadores, el emperador occidental, el Senado y el pueblo de Roma, con humildad y temor, procuraron aplacar la ira de Atila, pero no. No se olviden que el nombre de la estrella era Ajenjo, ¿no? Muy bien, hasta la tercera trompeta, ahora entramos a la cuarta trompeta. El versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y la noche. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la referencia que tenemos acá? Es justamente la invasión de los érulos, ¿no? Al mando de Odoacro, que llega a Roma y hace abdicar a Rómulo, lo que pone fin al imperio romano. Vemos aquí, entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el primer bárbaro que gobernó a Italia y que estuvo relacionado con la caída de Roma occidental en el año 476. Muy bien, los símbolos del sol, la luna y las estrellas evidencian las grandes luminarias del gobierno romano, los emperadores, los senadores y los cónsules, ¿no? Vemos acá, el último emperador de Roma occidental fue Rómulo. La Roma occidental cayó finalmente en el año 476. Sin embargo, aunque se apagó el sol romano, sus luminarias subordinadas brillaban débilmente mientras existía el Senado y los cónsules. Pero finalmente fue extinguido en realidad, ¿no? Y de esa manera, después de muchos reveses civiles y cambios de fortuna política, por fin quedó subvertida toda la forma del antiguo gobierno de Roma. Muy bien. Y finalmente esto, bueno, acá vemos otro conquistador ostrogodo, ¿no? En el año 5 de marzo, 493, él se puso al mando también. Aquí otro dato que debemos ir mencionando para justamente esto que les quiero mostrar.
La sucesión de los cónsules cesó en el año 13 de Justiniano y fue herida la parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Yo? Otro dato más. La historia de su decadencia y caída llega hasta cuando los dos primeros se han apagado con referencia a Roma e Italia. Y finalmente, cuando termina la cuarta trompeta, vemos la extinción de aquella ilustre asamblea, el Senado romano. Muy bien. Ahora sí, vemos que fueron verdaderamente horrendos los estragos que hicieron las hordas bárbaras, ¿no? Sin embargo, las calamidades que seguirían bajo las tres siguientes trompetas iban a ser peores, ¿no? Las primeras incursiones fueron cosa ligera en comparación de las calamidades que iban a seguir. Por eso el ángel en el versículo 13 termina y dice, entonces vi y oí a un ángel volar por el cielo que decía a gran voz, ay, 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 los tres ayes de los habitantes de la tierra a causa del toque de trompeta que los tres ángeles han de tocar. O sea, los cuatro primeros eran leves con los tres que iban a venir. Muy bien. Muy bien, haciendo un resumen ahora de las primeras cuatro trompetas, ya para dar conclusión justamente, ¿no? 410, la invasión de los godos al mando de Alarico a Roma. 455, la invasión de Genserico, los vándalos, ¿no? Al mando de Genserico. 457, Atila, rey de los hunos, también invade Roma y termina con Odoacro, los érulos, ¿no? De esta manera los bárbaros deshicieron al imperio romano en el 476, donde ahí marca la historia, todos sabemos, que comienza en el año 476 el inicio de la Edad Media y para atrás la Edad Antigua, ¿no? Muy bien, apreciados hermanos, estudiantes, hasta aquí ha sido la exposición acerca del capítulo 8 del libro de Apocalipsis.